y quien nos visita es prácticamente el principal responsable, el titular del ENAPRO, Ángel Elías. Pini, gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias a vos. ¿Fue realmente muy positivo esta descarga de 2.200 vehículos y por qué en este momento y no antes? Bueno, fue una prueba piloto de una descarga desde un buque que nunca había llegado a Rosario, de 2.287 autos, lo que implica toda una logística muy complicada, y se cumplió perfectamente. De ahora en más es posible que se abran nuevos contratos, no solamente con General Motors, sino también con otras automotrices, sobre todo las de Córdoba, que también les resulta mucho más práctico y más económico sacar por Rosario y no por el puerto de Zárate, ¿no? Esto ocurrió particularmente porque Zárate estaba congestionado, abarrotado, ¿no podía hacer la operatoria o no? Creo que hay dos razones. Es cierto que Zárate tiene mucho trabajo, presta un servicio de altísima calidad, pero está congestionado. Pero lo que es real es que la cercanía de la terminal de General Motors con el puerto es lo que determinó que se elija este puerto para el futuro, ¿no? Creo que todo esto se da producto de lo que ha ocurrido hace 2 años, que fue la normalización institucional de la terminal, que es la empresa concesionaria Terminal Puerto Rosario. Yo creo que la incorporación de un importante grupo nacional, que es el Grupo Vicentín, y un operador portuario de gran prestigio internacional, que es el Grupo Ultramar de Chile, hizo que esta terminal, que estaba prácticamente, no digo abandonada, pero con muy poca utilización, hoy sea la única terminal multipropósito del interior del país. ¿Qué quiere decir? Que hace cargas generales, por ejemplo, mineral de hierro a granel, por la hidrovía vienen barcazas, se descargan en barcos y van a destinos internacionales. Movimiento de contenedores, es decir, salen los productos de mayor valor agregado, a través de los distintos destinos, Montevideo, Navegantes Brasil o el puerto de Buenos Aires para hacer transbordo. Movimiento de líquidos, que no todos los puertos pueden hacer, para mover líquidos de IMPO y de EXPO, desde los barcos a los tanques. Y esto, que es el movimiento de vehículos, configura un modelo de terminal que está prestando todos los servicios que los puertos pueden prestar. Y trabajan ya más de 700 personas en esta terminal solamente. El ENAPRO administra 2, la otra es una terminal de granos donde trabajan más de 300. De manera que el puerto está siendo una fuente importante de empleo y creo que de ahora en adelante está llamado a ser una palanca importante de desarrollo regional. A ver, donde ahora opera Vicentín y Ultramar, ¿antes quién estaba? ¿Salazar Boero? Claro, Salazar Boero fue presidente de esa empresa hasta el año 2008, donde se da una transferencia de acciones porque se incorpora nuevos accionistas. El ENAPRO autoriza esa transferencia de acciones y hoy se configuró una nueva sociedad que es una alianza estratégica entre 2 empresas muy poderosas, lo que han dado sobre todo regularización a el cumplimiento de las formalidades de contrato, porque el puerto es un puerto público que está concesionado al sector privado, pero sobre todo ahora capital de giro y posibilidades de tener un buen know-how para desarrollar las operaciones que está desarrollando. Es decir, que al margen de la infraestructura y otras inversiones, es vital y determinante el gerenciamiento. Absolutamente. Yo diría que más que nada la confianza y la seriedad, porque los puertos tienen que generar a los clientes a lo largo del tiempo confianza que sus operaciones son regulares y son efectivas. Además es muy importante que haya una empresa con un fuerte respaldo y el know-how, el gerenciamiento en un puerto comercial es básico, yo diría que es el paso más importante. Hoy la terminal de Rosario está gerenciada por un técnico que fue gerente en Montecom, en Montevideo y en Valparaíso, Chile, que son 2 de los puertos más eficientes de América, ¿no? Hoy tenemos un gerenciamiento de altísimo nivel en la terminal. Pero si en 2 años se dieron estos avances, entonces, para Rosario, ¿qué puede implicar que se siga en ese camino en corto tiempo? Bueno, me da la impresión que lo más importante sería consolidar este rumbo, es decir, que el puerto sea una palanca para que permita abaratar los costos de los exportadores, no solamente de la región centro y de Rosario, sino del NOA y del NEA, porque es un puerto que tiene accesos estratégicos, está ubicado en una cruz entre la hidrovía y el Mercosur, y además tiene la posibilidad, que no tiene casi ningún otro puerto, de que vienen todos los ferrocarriles, hasta el propio puerto. De manera que si esto funciona bien, con esta variedad de funciones, además de la terminal de granos, que es la que está en la calle Ayolas, que es la otra terminal, lo que tenemos es un gran puerto de servicio público. Fíjate que las otras 30 terminales de Rosario, del Gran Rosario, que es lo que se conoce como el Gran Puerto de Rosario, son terminales privadas, propiedad de firmas, que concentran sus producciones y las exportan desde el puerto.
Esta es una terminal, tanto la de contenedores como la de granos, que tiene la obligación de prestar un servicio público a los operadores, exportadores, importadores que lo quieran utilizar. Es decir, que cumple, yo diría, una función a favor del desarrollo regional realmente muy importante. A ver, lo que estamos viendo, o lo que vimos, o lo que analizamos hasta recién por el tema de los autos, es la terminal de contenedores. Un poquito más al sur se ubica la de granos. ¿Y ahí también se dieron buenos avances o no? Bueno, la terminal de granos es una terminal que tiene una particularidad. Es una terminal que permite que un productor agropecuario, un conjunto, una cooperativa de productores o un exportador independiente puede usar este puerto para exportar. No es lo mismo que sacar por las terminales privadas los granos, porque ahí tenés que vender la producción al mismo acopiador que es el dueño del puerto. Esta terminal, que siempre tuvo una especialización en maíz, trigo y sorgo, hoy se ha venido consolidando y el año pasado movió 3.600.000 toneladas. Es una cifra realmente muy importante, aún comparado con los grandes puertos que tenemos cerca. Y este año estamos a punto de cerrar una operación muy importante, muy trascendente, diría yo, que es la recuperación de los muelles de esa terminal, que son las viejas instalaciones de la Junta Nacional de Granos, las unidades 6 y 7, que son de la década del 70 y que si se recuperan, se reconstituyen, pueden aumentar por lo menos 1/3 la capacidad instalada para mover más granos. Como vos sabés, la proyección de la cosecha de granos de los próximos años está en aumento, de manera que vamos a tener también ahí una consolidación en las cargas. Ahora, ¿no se estará pisando algún callo con relación a las terminales portuarias? Y en ese sentido, ¿no se podrá sufrir algún tipo de boicot? Porque en su momento operaron políticamente para que no prospere el puerto de Rosario. Bueno, la verdad que nuestro puerto tiene una particular coincidencia de intereses, si se quiere, con el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires siempre fue el puerto central, el puerto hub de donde salen los grandes barcos, y nosotros somos el gran puerto del interior del país. Nosotros los que nos queremos consolidar como un puerto feeder, es decir, que de acá puedan salir líneas que conecten con los destinos internacionales más importantes. Muchos de los avances y de los intereses económicos que chocaron tienen que ver con esto. Creo que acá tenemos un puerto en el interior del país que realmente es una palanca de desarrollo, no solamente para la región, sino para todo el interior, ¿no? Habría que despejar esa imagen, Pini, que me parece que lamentablemente se está expandiendo y particularmente en este momento de mayor desarrollo, que es la queja de numerosos camiones de que sufren los robos antes de llegar a esta terminal de Calle Ayolas. Es impresionante y lamentable, y algunos robos son muy violentos. Sí, la verdad que ese es un problema realmente muy grave. Justamente en esta obra en la que estamos trabajando en un acuerdo con la empresa concesionaria de restaurar los muelles, está incluido la terminación del camino que une la entrada de Ayolas hasta la circunvalación, lo que haría que los camiones puedan circular mejor. Y estamos trabajando ahora con el gobierno provincial en una propuesta de aumentar los controles, no solamente la terminal de granos, donde los robos son muy importantes y generalmente ocasionan pérdidas económicas. Hace poco hubo eventos que fueron noticia, ¿no? También la terminal de multipropósito ha tenido robos de camiones de fertilizantes. Bueno, en esto estamos trabajando de manera de tener un dispositivo de seguridad que mezcle la acción de la prefectura hacia adentro del puerto y de la policía de la provincia hacia afuera, de manera de controlarlo, porque efectivamente esta es una cuestión que, no solamente por una cuestión de seguridad, sino también del propio prestigio del puerto, para que no se considere que cargar por esta terminal puede llegar a ser más caro que hacerlo por otras. ¿Y cómo fue la evolución de la mano de obra ocupada? ¿Aumentaron los operarios o no? Esto porque particularmente a veces estos datos sirven para tener una especie de guía del camino que se está desarrollando. Bueno, el puerto, los puertos en general van evolucionando de una mano de obra muy intensiva a una mayor tecnificación en las terminales multipropósitos. Sin embargo, yo te diría que es muy interesante y muchas veces no se ve con mucha claridad en la ciudad. En la terminal multipropósito trabajan casi 700 personas. Más de 600, 650 son empleados, trabajadores portuarios, entre mensualizados y eventuales. Y hay más de 150 trabajadores fuera de convenio, es decir, que hacen tareas administrativas, técnicas. La otra terminal tiene más de 300 trabajadores. Sí. Por lo tanto, hay 1000 personas trabajando en el puerto de forma de empleo directo. Pero el puerto tiene algo que es necesario tenerlo en cuenta. Es muy relevante cómo
disemina actividad económica, porque hay todo un conjunto de pequeñas empresas que prestan servicios a la navegación, pequeños astilleros, talleres de reparación naval, auxiliares del comercio, despachantes de aduana, agentes de carga, empleados de líneas navieras que trabajan en la ciudad, que hacen toda una constelación de más trabajadores y más actividad económica. Te diría que el movimiento de contenedores es un movimiento que por cada 4 puestos de trabajo, por cada puesto de trabajo que se genera hacia adentro del puerto, genera 4 puestos de trabajo hacia afuera, por lo que significa también los transportistas viales, etcétera, los camiones, el movimiento desde las fábricas hasta el puerto, el trabajo de los depósitos fiscales, etcétera. De manera que hoy yo diría que es una actividad muy importante en términos de creación de empleo directo en la ciudad. Quizás sea una de las, Terminal Puerto Rosario quizás sea una de las empresas que más empleo tiene consolidado en la ciudad. Lo que yo desconocía que General Motors importa vehículos de Corea. No sabía ese proceso cómo era. Creí que en la planta de acá fabricaban todo y de acá exportaban, pero no que importaban. La industria automotriz es un complejo que tiene una gran cantidad de productos que se importan, productos que se exportan, ensambles. Es todo un complejo logístico, ¿no? Esta fue casualmente para inaugurar la operación de logística de automóviles, una operación de importación, pero lo que aspiramos es que se hagan muchas operaciones de exportación desde el puerto, ¿no? Pini, ¿qué diferencia hay entre lo que se puede dar, el horizonte que puede amanecer, qué sé yo, en 2, 3 años, con lo que era el puerto de Rosario, no sé, 50 años atrás? Yo generalmente lo trato de explicar, no sé si a veces se comprende bien, pero como una parábola, ¿no? Rosario nació con el puerto. Rosario es una ciudad que su crecimiento económico, su desarrollo, sus luchas sociales, todas estuvieron vinculadas al puerto. Era un gran puerto público, que era del Estado y que ocupaba casi toda la costa urbana de la ciudad. En la década del 70, en el 76, con la dictadura militar, vinieron las primeras medidas de desregulación portuaria, aparecen las primeras terminales privadas, lo cual no es un hecho negativo en sí mismo, pero lo marco como un hito, porque ahí se comienza a formar el gran polo portuario de Rosario. En el 90, precisamente en el 94, durante el menemismo, se transfieren los puertos públicos a las provincias y se le da a las provincias la capacidad de organizar sus puertos con entes públicos no estatales, con mayoría del sector privado en su dirección. Eso es lo que es el ENAPRO. Yo soy el representante del gobernador, hay un representante de la intendenta y luego son representantes de la comunidad portuaria. Y el ENAPRO en el 94 hizo un gran servicio a la ciudad, le cedió muchos de los puertos operativos para los desarrollos urbanos como el SEC, la Ciudad Joven, etcétera, ¿no? Pero además de eso se reservó 2 terminales, te diría 3, la fluvial es la tercera, que es una terminal de pasajeros. Pero la de granos y la multipropósito, en el inicio con concesiones muy largas que se dieron a principios de la década del 94 en adelante, y después en el 2000, tuvieron muchas idas y vueltas. Hubo mucha conflictividad en una primer concesión que hizo una empresa filipina, ICSI. Sí, la época de Carlos Bermúdez. Luego la segunda, y con el paso del tiempo, y no digo que la historia ha comenzado ahora, con el paso del tiempo las terminales se fueron consolidando, y hoy creo que las terminales que están en la ciudad no colisionan con la ciudad, se llevan muy bien. Ojalá podamos poner en marcha la obra del Puerto de la Música en poco tiempo para que haya un ícono que determine la alianza entre la cultura y el trabajo. Y creo que ahora el hecho de que da trabajo a gente y que además está muy bien gerenciada la terminal multipropósito, me da la impresión que los rosarinos que se habían peleado con su puerto un poco de tiempo atrás, hoy se están reconciliando con el puerto de la ciudad. Creo que es muy posible que se pueda hacer un funcionamiento portuario eficiente aún dentro de una ciudad, ¿no? Así que me parece que esta es la parábola que se cierra, el puerto hoy al servicio de la producción. ¿No se pierden metros de muelle preciosos por el Puerto de la Música, no? Bueno, esa fue la polémica que hubo en su momento cuando se intentó llevar adelante la obra. Nosotros, como el gobernador Wiener en su momento, estábamos convencidos de que si no había un acuerdo con los trabajadores, que los propios trabajadores comprendieran que el puerto no se iba a reducir en su capacidad operativa, la obra no se iba a hacer. Y hoy si se puede poner en marcha cuando las condiciones económicas y de prioridades del gobierno provincial lo determinen, tiene que ser a partir del consenso. Nosotros decimos que con la superficie de relocalización que se le estaba dando a la empresa TPR, a cambio del lugar donde iba a ir el centro cultural, de ninguna manera se achicaba el puerto, por el contrario, se aumentaba la cantidad de metros operativos y de muelle. Vino bien la mención de aquel arranque con los filipinos y demás, porque eso nos demuestra que se venía de fracaso en fracaso y que no es fácil
remontar una terminal portuaria. Ahora parece que la luz es otra y se va en este camino. Me parece, el otro día lo reseñamos, unas dificultades que sobrevinieron en las últimas semanas a partir de la prohibición de la exportación de containers a Uruguay. Me parece que desnuda que las relaciones entre Argentina y Mujica no están bien, y no sé en cuánto afecta verdaderamente. Bueno, es una prohibición de que las cargas que salen de Rosario, sí, lo digo para ejemplificar en nuestro puerto, no puedan ser transbordadas, es decir, pasar a barcos que después van a través del océano a destinos internacionales, en otros países del Mercosur que no tengan un convenio multilateral de navegación. Ajá. Solo hay convenio en el Mercosur con Brasil. Por lo tanto, nosotros tenemos hoy 3 salidas de nuestros contenedores desde Rosario. Una que va a Buenos Aires, para salir desde el puerto de Buenos Aires. Otra que va a Navegantes Brasil, que es el barco de Mediterranean Shipping Company, que es un barco muy importante. Y teníamos 2 líneas que iban a Montevideo. Esas 2 líneas no pueden ir más a Montevideo producto de esta prohibición y nos ocasiona desde el punto de vista logístico problemas muy graves porque muchos exportadores habían elegido esa salida. Y desde el punto de vista, yo diría, de la integración regional es un atentado con el Mercosur, porque nosotros no estamos en contra del puerto de Buenos Aires, estamos a favor del trabajo argentino, de una línea de bandera nacional, de que haya una industria naval, pero nos parece que en el Mercosur los países tienen que mirarse como una región y encontrar los puertos que sean más eficientes para distintos destinos. Entonces, salir por Montevideo no fue una alternativa elegida a priori por nuestros exportadores, sino porque era más conveniente. Estamos dispuestos a discutir los paliativos que hoy el Gobierno Nacional quiere plantearnos para suavizar los efectos. ¿Pero qué nos está perjudicando? ¿El puerto porteño? Bueno, más centralismo. Muchas de estas cargas que iban a Montevideo y de una manera muy rápida y muy eficiente van a tener que ir a Buenos Aires y hay 2 o 3 problemas. Si vas por camión hay mucha congestión y problemas de seguridad. Si vas por agua hay una sola barcaza que une Rosario con Buenos Aires y no es muy regular, de manera que cuando llega a veces los contenedores tienen que esperar para subir al barco de transbordo. Y yo diría que también hay un problema de la congestión en el puerto de Buenos Aires que es muy importante. Por lo tanto, creo que hay que pensar en una matriz de transporte, casi no está en la agenda de ningún partido político el transporte, yo creo que hay que incorporarlo como un tema en la discusión económica. Y aspiramos a que haya un puerto argentino para que sea un hub de salida de todas las exportaciones. Pero mientras tanto hay que salir por donde resulte más barato y más lógico para los exportadores. Por eso esta medida es arbitraria sobre todo y es muy abrupta. ¿Y qué sale de acá a Uruguay? ¿Agropartes? Bueno, agropartes, maquinaria agrícola en partes, distintos productos de los distintos polos que hay en la zona, industriales, algunos productos granarios con valor agregado, por ejemplo la exportación de maní que viene de distintos lugares, aspiramos a que venga la fruta del norte dentro de poco tiempo, es decir que lo que sale en contenedores en general son los productos que tienen mayor valor agregado, ¿no? La nuestra es una terminal que tiene que prestarle un servicio muy importante a los productores industriales de la región. Así como de saliente, y lo nombramos, el robo a los camioneros, no sé si marca un aliento las obras de circunvalación y que se reemplacen un poco, no sé si en esa zona también, todo tema asfalto nuevo por adoquines, pero me parece que la circunvalación en conjunto, como se está refaccionando, ayuda o no. Todo lo que sea la mejora de los accesos y la circunvalación a la ciudad es positivo, ¿no? A nosotros nos parece que justamente Rosario, y visto desde el puerto, su gran ventaja es su ubicación estratégica, ¿no? Yo te decía, y esto conviene reiterarlo, todas las líneas de ferrocarril llegan al puerto de Rosario. Por lo tanto, también los accesos viales, en la medida que estén operativos y lo suficientemente consolidados y eviten el deterioro de la infraestructura que en general hay en todo el país, esto siempre es una buena noticia. ¿De quién son las pérdidas y de quién son las utilidades cuando se dan en el puerto de Rosario a través del ENAPRO? Porque uno no sabe bien cuánto es Estado y cuánto es participación privada. Bueno, la organización es puerto público porque las tierras, el dominio es de la provincia de Santa Fe y un sistema de concesiones al sector privado. Los privados explotan el puerto por determinado tiempo y pagan un canon al ente que se ocupa de la administración, de la fiscalización de cómo funcionan esas empresas, por ejemplo, de controlar las tarifas máximas, que es lo que hacemos nosotros con la terminal multipropósito, y de la promoción. Hace falta que facturen bien, que les vaya bien,
porque esto significa mayor trabajo para la gente y significa también mejora y beneficios para los exportadores y los productores de la región. Las utilidades que tiene el ente no son tan grandes, porque el ente es un ente público pero no estatal. No tiene presupuesto público, no puede recibir ayuda de la provincia, se administra con los ingresos que tiene por canon y en este momento estamos llegando a un equilibrio económico que nos parece muy importante porque las terminales, sobre todo la multipropósito, está funcionando de una manera más eficiente. Digo, como es un puerto público, me parece que la prestación más importante hacia la sociedad es ser una palanca de desarrollo regional. Esta es la infraestructura más importante del desarrollo económico de la región, por lo tanto, su buen funcionamiento aporta al funcionamiento de la economía. A ver, durante el gobierno de Menem lo positivo fue que se invirtió en dragado, cerca de 5.000 millones de dólares, no me acuerdo, pero la inversión... Se hizo el dragado de la hidrovía con un sistema de peajes y de privatización que desde el punto de vista de que la hidrovía esté operativa fue eficiente. Eso es el aspecto positivo, pero ahora me parece que hay que darle la derecha al socialismo desde el punto de vista que una unidad portuaria, una terminal que tuvo fracaso tras los gobiernos provinciales de Reutemann y Obey, ahora particularmente se está desarrollando mejor, o los pasos son más alentadores. Bueno, hay una política con una coordinación de los 4 puertos públicos que tiene la provincia de Santa Fe, ¿no? Reconquista, Villa, Santa Fe y Rosario. Estamos trabajando en un plan estratégico para los puertos y también estamos pensando en una política portuaria que es una parte de la política económica. Puertos, porque es muy económico y muy bueno para el ambiente, el traslado por agua de las mercaderías, puertos para el desarrollo, pero también desarrollo de todo lo que tiene que ver con la industria naval y marítima, ¿no? La industria naval, por ejemplo, tiene un importante futuro en la Argentina. La hidrovía con adecuados controles y bien utilizada es una autopista espectacular para nuestras exportaciones y para nuestras importaciones. Es decir, una política que permita que los puertos sean parte de una matriz de transporte que sea más eficiente para la producción. Bueno, hoy aprendimos bastante entonces con Pini Elías, titular del ENAPRO. Diputado, no me acuerdo si hasta el 91 o el 93, diputado nacional. Yo fui diputado del 89 hasta el 93. Hasta el 93. El Pacto de Olivos se dio precisamente en el 93, después vino la reforma constitucional, 94-95. Y ahora tenemos que hacer un poco la lectura, si fue un avance o un retroceso para la República Argentina. No sé, vos someramente, ¿qué decís? En ese momento ya pasaron varios años, yo integraba una corriente de radicalismo que encabezaba Federico Storani y no estábamos a favor del pacto. Nos parecía que era concentrar mayor poder en un gobierno hegemónico como era el de Menem, sin embargo no negábamos la visión reformista de la Constitución para incorporar nuevos derechos.